El sol caía sobre las tierras de Canaán, pintando el horizonte con tonos dorados y rojizos que parecían fundirse en un abrazo eterno. Los campos, salpicados de olivos y viñedos, se mecían al ritmo de una brisa suave que llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de los pastores. En medio de este paisaje idílico, un joven caminaba con paso firme, su figura destacándose contra el cielo crepuscular. Era José, el hijo amado de Jacob, y sobre sus hombros llevaba una túnica de colores que brillaba como un arcoíris tejido por manos divinas. Aquella túnica no era una prenda cualquiera. Era un símbolo de amor, un regalo de un padre a su hijo favorito. Pero también era una semilla de discordia, un recordatorio constante de que, en una familia de 12 hermanos, el favoritismo puede ser tan peligroso como un cuchillo afilado. ¿Cómo podría un simple manto desatar una cadena de eventos que cambiarían el curso de una familia y, eventualmente, de toda una nación? ¿Qué lecciones escondía esta historia de celos, traición y redención? La Biblia nos relata en Génesis 37:3, Israel amaba a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Este acto de amor, aunque bien intencionado, no fue recibido con alegría por todos. Los hermanos de José, pastores rudos y trabajadores, veían aquella túnica como una afrenta, un recordatorio de que su padre prefería al hijo de Raquel, la esposa amada, sobre ellos. ¿Te has sentido alguna vez como José, amado pero incomprendido? ¿O quizás como sus hermanos, consumidos por la envidia y el resentimiento? Esta historia es un espejo de nuestras propias luchas, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, hay un plan mayor en marcha. Pero la túnica de colores no es el único símbolo en esta historia. También están los sueños de José, visiones que parecían arrogantes a los ojos de sus hermanos pero que, en realidad, eran mensajes divinos. Soñé que estábamos atando gavillas en el campo, y que mi gavilla se levantaba y permanecía erguida, mientras que las vuestras se inclinaban hacia la mía, les dijo José en una ocasión, Génesis 37:7. Sus palabras, lejos de unir a la familia, avivaron el fuego de la discordia. ¿Cuántas veces hemos sido como José, compartiendo nuestras visiones con quienes no están preparados para entenderlas? ¿O cuántas veces hemos sido como los hermanos, dejando que la envidia nuble nuestro juicio y nos lleve a tomar decisiones que lamentaremos? Esta historia no es solo un relato del pasado, es una lección para el presente. Nos habla de la importancia de la integridad, del poder del perdón y de la soberanía de Dios, que puede usar incluso nuestras peores decisiones para cumplir sus propósitos. Si esta historia te está inspirando, no olvides suscribirte, comentar y dar like, que ayudarás muchísimo a seguir creando contenido y que cada vez esta comunidad llegue a más corazones. Y ahora, continuamos con la historia de José. Jacob, también conocido como Israel, era un hombre marcado por la lucha. Desde su nacimiento, había luchado por obtener la bendición de su padre, Isaac, y más tarde había luchado con Dios en el vado de Jaboc, donde recibió el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Pero ahora, en su vejez, Jacob encontraba consuelo en su hijo José, el primogénito de Raquel, la esposa que había amado profundamente. La túnica de colores que Jacob le regaló a José no era solo una prenda, era una declaración de amor y una señal de distinción. En aquella época, las túnicas de colores eran reservadas para personas de alto rango, como príncipes y nobles. Al darle esa túnica a José, Jacob estaba enviando un mensaje claro: este hijo era especial. Pero el favoritismo no es un juego inocente. Tiene consecuencias. Para los hermanos de José, aquella túnica era un recordatorio constante de que su padre los amaba menos. Y ese resentimiento no tardó en convertirse en envidia, y la envidia en odio. José no era consciente del efecto que sus sueños tendrían en sus hermanos. Para él, eran solo visiones que no podía evitar compartir. En su primer sueño, vio gavillas de trigo erguirse en el campo, cada una representando a uno de sus hermanos.
De repente, su gavilla se levantaba más alta y las demás se inclinaban hacia ella. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, le espetaron sus hermanos cuando les contó el sueño. Génesis 37:8. Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo y resentimiento, pero José, inocente o ingenuo, no pareció darse cuenta. Poco después, tuvo un segundo sueño, aún más impactante. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez, incluso su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti? Génesis 37:10. Aunque Jacob reprendió a José, guardó aquellas palabras en su corazón. Tal vez intuía que había algo más en aquellos sueños, algo que iba más allá de la comprensión humana. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes estaban pastoreando lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse, aquella túnica brillante ondeando en el viento, algo se quebró dentro de ellos. «He aquí viene el soñador», dijeron con sarcasmo. En un arrebato de ira, decidieron deshacerse de él. «Vamos, matémoslo y arrojémoslo a uno de estos pozos. Luego diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos en qué quedan sus sueños». Génesis 37:20. Rubén, el mayor, intentó salvarlo. «No lo matéis, echadlo en este pozo, pero no pongáis mano sobre él», les dijo, pensando en rescatarlo más tarde. Pero cuando José llegó, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron al pozo, un lugar frío y oscuro que simbolizaba la profundidad de su desesperación. Mientras José clamaba desde el fondo del pozo, sus hermanos tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica de colores con sangre de cabrito y se la mostraron a su padre, diciendo: «Hemos encontrado esto, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Génesis 37:32. Jacob, al ver aquella túnica ensangrentada, se desgarró las vestiduras y lloró amargamente. «Sin duda una bestia feroz ha devorado a José», exclamó, inconsolable. Mientras José era arrastrado lejos de su hogar, sus hermanos miraban la túnica ensangrentada. No sabían que aquel acto de crueldad sería el comienzo de una historia que cambiaría el destino de su familia. El viaje a Egipto fue largo y agotador. José, ahora un esclavo, caminaba encadenado junto a los mercaderes que lo habían comprado. Cada paso lo alejaba más de su hogar, de su padre y de todo lo que conocía. ¿Qué pensaría Jacob al descubrir la verdad? ¿Volvería a ver a su familia? Estas preguntas resonaban en su mente mientras las dunas del desierto se extendían ante él, interminables y desoladoras. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque su condición era la de un esclavo, José no permitió que las circunstancias lo definieran. Trabajó con diligencia y dedicación y pronto llamó la atención de Potifar. Y vio su señor que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39:3. Potifar, impresionado por la integridad y habilidades de José, lo puso a cargo de su casa. Pero esta nueva posición no estuvo exenta de pruebas. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carácter de José, intentó seducirlo. Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: «Duerme conmigo». Génesis 39:7. José, sin embargo, se mantuvo firme en su integridad. «He aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?» Génesis 39:8-9. Pero su rechazo enfureció a la mujer, quien lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, aunque confiaba en José, no tuvo más remedio que enviarlo a prisión. Así, José pasó de ser un esclavo de confianza a un prisionero en las mazmorras de Egipto.
La prisión era un lugar oscuro y lúgubre, lleno de criminales y desesperados. Pero incluso allí, la presencia de Dios acompañaba a José. El jefe de la cárcel, viendo su conducta intachable, lo puso a cargo de los demás prisioneros. Fue en la cárcel donde José conoció a dos hombres que cambiarían su destino, el copero y el panadero del faraón, quienes habían caído en desgracia y estaban encarcelados. Una noche, ambos tuvieron sueños que los perturbaban. José, recordando sus propias experiencias, les preguntó, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, Génesis 48. El copero soñó que veía una vid con 3 sarmientos que brotaban y daban uvas. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. José interpretó el sueño como una señal de que el copero sería restituido a su posición en 3 días. El panadero, animado por la interpretación favorable del copero, contó su sueño, llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza y las aves comían de la canasta superior. José, con tristeza, le dijo que su sueño significaba que en 3 días sería ejecutado. 3 días después, las interpretaciones de José se cumplieron. El copero fue liberado y restituido a su puesto, mientras que el panadero fue ejecutado. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero éste lo olvidó. José se quedó en la cárcel, preguntándose si alguien lo recordaría. Pero Dios ya estaba preparando el escenario para su liberación, aunque él no lo supiera aún. 2 años pasaron, y José permaneció en prisión. Pero Dios no lo había olvidado. Una noche, el faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaban profundamente. Soñó que 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas y que 7 espigas de trigo gruesas eran consumidas por 7 espigas delgadas. Ninguno de sus sabios pudo interpretar los sueños y el faraón estaba desesperado. Fue entonces cuando el copero recordó a José. «Hoy me acuerdo de mi falta», le dijo al faraón. Había un joven hebreo en la cárcel que interpretó nuestros sueños. Génesis 41, 9-12. José fue llevado ante el faraón, quien le contó sus sueños. Con la sabiduría que Dios le había dado, José interpretó los sueños como una advertencia: 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna. Además, propuso un plan para almacenar grano durante los años de abundancia y así evitar la catástrofe. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, segundo solo después de él. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 41:40. José, el joven que había sido vendido como esclavo, ahora era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Pero su historia no terminaba ahí. José, ahora gobernador de Egipto, miraba desde su palacio las tierras que pronto enfrentarían una gran hambruna. No sabía que sus hermanos estaban a punto de llegar, trayendo consigo el pasado que creía enterrado. Cuando la hambruna llegó a Canaán, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida. Allí, se encontraron con el hombre que habían traicionado, aunque no lo reconocieron al principio. José, ahora un poderoso gobernador, los puso a prueba para ver si habían cambiado. Les habló con dureza, acusándolos de ser espías, y les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Mientras tanto, mantuvo a Simeón como rehén. Cuando regresaron con Benjamín, José los recibió en su casa y les preparó un banquete. Pero aún no revelaba su identidad. Finalmente, después de una serie de pruebas emocionales, José no pudo contenerse más. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». Génesis 45:4. Sus hermanos, atemorizados, no sabían cómo reaccionar. Pero José los consoló: «No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. La integridad de José es uno de los pilares centrales de su historia.
Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta su ascenso al poder en Egipto, José demostró una fidelidad inquebrantable a Dios y a sus principios. En la casa de Potifar, José no solo se ganó la confianza de su amo, sino que también resistió la tentación de la esposa de Potifar. Este episodio es crucial porque muestra que la integridad no es solo una cuestión de acciones externas, sino también de convicciones internas. «¿Cómo podrías rechazarme?», le dijo la esposa de Potifar con una mezcla de ira y despecho. «Nadie lo sabría, y podrías tener todo lo que deseas». José, con calma pero firmeza, respondió: «No puedo hacer esto. Mi Señor ha confiado en mí, y pecar contra Él sería pecar contra Dios». Este momento nos invita a reflexionar cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar. La integridad de José no solo lo protegió del pecado, sino que también lo preparó para el papel que Dios tenía reservado para él. El reencuentro de José con sus hermanos es uno de los momentos más emocionales y transformadores de la historia. Después de años de separación y dolor, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pero en lugar de eso, eligió perdonar. Cuando José reveló su identidad, sus hermanos quedaron paralizados por el miedo. Esperaban una reprimenda, un castigo, algo que les hiciera pagar por su traición. Pero José, con lágrimas en los ojos, les dijo: «No os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Este acto de perdón no solo sanó las heridas del pasado, sino que también restauró la relación entre José y su familia. Es un recordatorio poderoso de que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? El perdón no significa olvidar el daño, sino liberarse de la carga del resentimiento. José nos muestra que, a través del perdón, podemos encontrar paz y reconciliación. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Desde el pozo vacío hasta el palacio del faraón, cada evento fue parte de un plan mayor. José lo expresó claramente cuando dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esto nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito. En nuestra vida, ¿cómo podemos confiar en la soberanía de Dios cuando enfrentamos dificultades? La historia de José nos anima a mantener la fe, sabiendo que Dios puede usar incluso nuestras peores circunstancias para cumplir sus propósitos. La historia de José es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio del dolor y la injusticia, Dios está trabajando detrás de escena. Aquella túnica de colores, símbolo de amor y discordia, fue reemplazada por un manto de autoridad y perdón. ¿Qué túnica de colores llevas tú? ¿Un sueño que otros no entienden? ¿Una herida que parece no sanar? Esta historia nos invita a confiar en que, aunque no entendamos el camino, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hoy, reflexiona sobre las áreas de tu vida donde sientes que estás en el pozo. ¿Qué pasos puedes tomar para confiar en que hay un plan mayor? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar, como José perdonó a sus hermanos? La historia de José nos muestra que, incluso en la oscuridad, hay esperanza. Y esa esperanza puede transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. La historia de José no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, sueños y desafíos. Nos enseña que, incluso en medio de la traición, la injusticia y el dolor, hay un propósito mayor en marcha. José pasó de ser un soñador incomprendido a un líder que salvó a su familia y a una nación entera. Pero su historia no termina con él, continúa en cada uno de nosotros. ¿Qué paso darás hoy para avanzar hacia ese propósito? Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Toma un momento para orar y pedir dirección en las áreas donde sientes incertidumbre. Suscríbete para estar al tanto de más contenido como este, nos ayudarás muchísimo y harás posible que estos mensajes lleguen a mucha más gente que necesita ayuda. Que el Señor te acompañe en tu camino.
Amén.